Hola, benvinguts tothom i tothom. El meu nom és Mariona Batlle, soc la comissionada de les joves del Colpis i estic aquí acompanyada per Jairo, que és un politòleg com jo, crec que d'una altra universitat, però que ve aquí a presentar el seu llibre de la música expressió política del pueblo, que és un llibre que crec que tant des del punt de vista de la politologia com de la gent mundana és molt interessant perquè al final la música i la política sempre han estat molt vinculades i que tots coneixem cançons que estan vinculades a certa idea, o sigui, i a la vegada tenim cançons que moltes vegades ens hem preguntat que d'on venen i perquè qui les ha proposat i qui s'ha aprofitat d'elles. I res, només dir-vos això, que us deixo amb el Jairo, que expliqui més bé la seva obra i que ens farà un recital musical quan acabi, que tenim tots moltes ganes d'escoltar-lo. Gràcies. En primer lugar, faria una petita introducció en català, però n'hi ha gent que sé que està seguint aquesta transmissió des de Costa Rica, per tant, amb el perdó del col·legi i això, ja us ho he dit, farem l'exposició i la introducció i tot la presentació del llibre en castellano a partir de este momento. Mi nombre es Jairo Viales, soy politólogo, efectivamente, costarricense, graduado en la Universidad de Girona y máster en Relaciones Internacionales, o sea, pertenezco al área internacionales del Colegio de Politólogos de aquí de Cataluña. Este trabajo es una inquietud que surgió desde que era muy joven, desde los tiempos de música, con muchos amigos y colegas que seguramente también estarán conectados. Y es un trabajo que intenté hacerlo de una manera mundana. Sí. Y esto sobre todo es un aviso a los politólogos, no quiere decir que no sea un trabajo que no esté acurado, está bien hecho, o sea, fueron muchas horas, semanas de investigación, todo lo que hay en el libro es muy estudiado, muy meditado, cada fuente que usé, cada ejemplo que se desarrolló en el libro han sido meditados profundamente. Lo que a la hora de transmitirlo, nuestro lenguaje, tiende el lenguaje de los politólogos a alejar a la gente de lo que nos interesa en el campo nuestro, que es la política, el análisis de la política. Porque hay un error muy grande a veces que la gente, cuando uno les pregunta, y no sé si te ha pasado, que te preguntan, pero ¿tú qué has hecho? Yo soy politólogo, ¿estudias para ministro? Sí, ¿para qué sirve esto? Sí, estudias para ser político y no es eso. Nosotros precisamente analizamos lo que hace cada hecho político y cada persona. Este compendio, este trabajo es un pequeño análisis de hechos culturales inmersos en la política. Nosotros como seres sociales tendemos a ser gregarios, tendemos a ir en grupo y esto nos obliga a ser políticos. La política es algo inherente a nuestra especie, a nuestra forma de ser como animales sociables. Muy trillado son político, un animal político de Aristóteles, en este caso viene muy al cuento. La música es también lo mismo. En la introducción, que es de un cantautor colombiano que se llama Julio César Barbosa, él de las primeras cosas que dice es que nosotros somos ya musicales por naturaleza propia y somos musicales desde el punto de vista de que las aves, los animales, todos venimos, lo que nosotros desarrollamos esa faceta de una manera diferente. En este análisis yo lo que intento es establecer unas pautas para entender cómo se ha relacionado la música en la política a través de la historia mediante una serie de ejemplos. No voy a profundizar en todos porque si no estaríamos aquí más tiempo del que precisa y quitaríamos interés sobre el trabajo. Pero un primer acercamiento gira en torno al conflicto, por ejemplo, Israel y Palestina. Y abre el libro con un ejemplo que es
la caída de los muros de Jericó, donde hay un simbolismo cultural tremendo muy presente. La misma Biblia ya nos habla de las trompetas y de los gritos que derriban los muros, y paradójicamente en el 2005 Jericó es devuelta por Israel a la autoridad palestina, o sea, 6 milenios después, donde los dos hechos han estado presentes. En 2009 a Israel se le invita a Eurovisión a participar como uno de los países miembros europeos para participar en Eurovisión. Deciden que sea Noa, la cantante israelí, quien vaya y lo represente, pero ella dice, no, yo no voy, si no va mi amiga palestina, Mira, que es una cantante palestina. ¿Hasta qué punto esto simboliza un interés político, un interés económico, comercial o cultural, o realmente un interés de arreglar las cosas? Eso es un tema que no entra en debate, pero sí que entra en debate el análisis del nexo que hay entre los dos hechos, el conflicto, ya en este caso extrapolado al nivel musical también. Seguimos entonces con un análisis de cómo la música puede influir en el sentimiento nacional. Los países, ya la gran mayoría tienen himnos, y los himnos, más que una representación estatal, es una representación de un sentimiento nacional. Decía Ernest Renan, un autor francés, para quienes no lo conocen, bueno, un filósofo francés del siglo pasado, o antepasado más bien, que las naciones son una creación reciente y los estados aún más. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con esto, pero lo que sí que es claro es que una nación implica identidad, un sentimiento de pertenencia voluntario, no impuesto. Y aquí en los himnos, por ejemplo, en el apartado de los himnos, hablamos de la Marsellesa, un himno que se hizo grande como canción de guerra en Marsella, una de las localidades que precisamente no eran francófonas. Y resulta que es el himno nacional francés hoy en día. Y esto por los voluntarios marselleses, todo esto viene analizado aquí, por los voluntarios marselleses que acudieron al grito de revolución. Encontraron una canción del Islé, la modificaron la letra, hay un sinfín de letras, y al final eso se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa y poco tiempo después en lo que es hoy el himno nacional de la República Francesa. Y paradójicamente quienes más lo cantaban eran personas que no hablaban francés. Eso es un ejemplo de cómo la sociedad puede hacer algo suyo y cómo una entidad estatal se puede aprovechar después de lo que la sociedad hace. Aquí hay un conflicto, por ejemplo, histórico en Cataluña y España, pero hablemos de un momento de la España franquista. Si hay algo de inteligencia en lo que fue el régimen franquista, es la forma en la que usó los medios. Sí. Tenemos el ejemplo del nodo y todo, pero también lo que es el adoctrinamiento. Para mí el adoctrinamiento es una cuestión que habría que partir. Hay quien habla de propaganda. Propaganda podemos hacer nosotros en la esquina ahora mismo, plantarnos y hacer propaganda y nadie nos lo va a impedir, a no ser que nos digan que son disturbios públicos o que estás perturbando el orden. Pero el adoctrinamiento requiere de cierto grado de poder para poder influir y que tu voluntad se vea. Esa es la visión que yo tengo. Por eso yo separo mucho lo que es la música propagandística de lo que es la canción que puede adoctrinar. Y tenemos un ejemplo enorme en el Cara al Sol. Para quienes ignoran esto, en Costa Rica o quienes estén escuchando, aquí hubo un tema muy tremendo con la dictadura y los medios que la dictadura usó. Y es incómodo, por ejemplo, para mí o para mucha gente en Cataluña y en España en general, que son republicanos, tener que pensar en melodías que uno no quiere recordar, pero resulta que vienen a la mente. Y no fue la intención de uno aprenderlas. Esto por un lado, o sea, es un ejemplo de cómo un régimen se puede aprovechar del poder para adoctrinar, pero también cómo la sociedad puede darle vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho,
y tenemos el famoso himno español sin letra, y que cuando ha tenido letra nunca ha sido una letra que esté acorde a los gustos de nadie. Hay una inquietud constante y, o sea, no hace falta. Aquí hay algo que dicen Franco: Franco tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Esta cadencia está asociada al himno español y la melodía es del himno español en la que fundamenta esto. Intentar, por ejemplo, hoy en día ponerle una letra al himno español es algo, desde un punto de vista artístico, impracticable, ingobernable. Lo intentó Marta Sánchez hace unos años y yo creo que siguen saliendo memes de vez en cuando de esto, porque es que es una cuestión en la que hay un sentimiento tremendo. Lo mismo pasa cuando un tipo de música, una canción, se vuelve en contra del régimen sin quererlo. Antes lo hablábamos aquí. Un ejemplo que a mí me encanta y que está en el libro también es el de la fiesta de Serrat. Vamos, que arriba mi calle se vistió de fiesta. La censura a Serrat, y hay una entrevista de Joan Barril a Joan Manuel Serrat en el libro incluida. Joan Barril, que era un periodista catalán, le pregunta a Serrat cómo hiciste para colar esa tan famosa fiesta, la censura española. Y claro, Serrat dice: no, yo no la colé, pasó y me la tiraron para atrás X veces. Me hicieron cambiar, y hay dos versiones de esta canción, una que habla de la zorra rica y la zorra pobre, etcétera, etcétera, que son cuestiones morales. Pero hay una sola palabra que politiza toda esa canción, y es el color lila, lilas. Cuando él habla en la letra que está grabada, la letra de estudio, la canción de estudio, la letra dice: y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Serrat dice: de pronto se me antojaba a mí como la bandera de Bolivia. Pero claro, la connotación está en el lila. Si la letra dijese lilas, rojas y amarillas, estamos hablando, para quien no lo sabe, de la bandera de la República Española. O sea, de lo que mucha gente añora y a lo que muchos queremos llegar en realidad, si no es que yo particularmente tengo una visión muy propia y catalana, y que no entra a cuento, pero que dentro de lo menos peor tal vez sería la mejor opción, una cuestión republicana a nivel estatal. Quiero decir con esto, sin quererme desviar hacia propagandas, que la música al final se ve influida por un hecho político. Tal vez Serrat, cuando escribió Lilas, ni cuenta se estaba dando, vamos a hacer esa hipótesis, de que él estaba poniendo lilas, rojas y amarillas por un motivo político. Eso sería algo que solo el señor Joan Manuel Serrat nos podría contestar y aclarar. Tal vez él no quería hacerlo, pero resulta que el régimen, al cambiar y decir cámbiame esto por verdes, inmediatamente el mismo régimen le dio un sentido y una connotación política a una canción que tal vez era solo una alusión a una fiesta. Y ya está. No es lo mismo que, por ejemplo, con la estaca de Edith Jack, que esto sí que era una letra nacida desde el puro sentimiento nacional, desde el puro sentimiento político y con una intencionalidad política de provocar una reacción en la gente, y lo provocó. Al punto que el sindicato más poderoso de Polonia, el Solidarnosc, en los años 80 adoptó esta letra como himno, o sea, esta canción con una letra en polonés, en polaco, perdón, y es el himno del sindicato Solidaridad de Polonia, la estaca en su versión. Entonces son visiones diferentes. José Alfredo en Portugal tenía Grândola Vila Morena, una canción que era prohibida por el régimen de Salazar, pero resulta que fue la canción que sonó en la radio cuando se inició la revolución de los claveles. O sea, es una figura muy romántica de lo que es la caída de un régimen. No podemos decir que la canción provocara la caída de Salazar, no, porque no fue así. Pero resulta que estuvo presente en un momento culmen de la caída del régimen dictatorial en Portugal, y esto afectó obviamente a todas las colonias y demás. Tenemos también una visión de cómo reivindica, y la música sirve para reivindicar
y esto lo encontramos en el altiplano. Por ejemplo, la música andina, que mucha gente lo ha tachado durante muchos años de mero entretenimiento étnico. Y no es así. Canciones como Tomás Catari de los Jarcas, El Gran Collasuyo fue luz de hombres y pueblos del sol, leyendas y mitos. Es una canción que el mismo Evo Morales seguramente hizo muy propia, porque es aquello de yo moriré, pero volveré y seré millones. Y Evo Morales hizo, por ejemplo, un uso muy intenso del hecho cultural propio amerindio, en este caso indianista, no indigenista, de la música y de la cultura aymaras, quechuas y todo, y así consiguió llegar al poder, lo depusieron y aún así su partido volvió a gobernar. O sea, el hecho indianista está, y dentro de este hecho indianista está la música andina muy presente, o sea, de una manera muy fuerte. Luego, como lamento a una situación social, hay un tema que escogí, que después cantaré, que es el minero, que habla precisamente del dolor de un pueblo oprimido y de un pueblo obrero que está mal pagado, que está... O sea, todo esto es una expresión de cómo el pueblo también manifiesta su propia intencionalidad. En el Perú, por ejemplo, hay dos letras, una sobre todo que es Adiós pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay, ya me voy yendo Perlas Chayay. Esta canción muchos peruanos no la quieren, la detestan, literalmente la detestan. ¿Por qué? Porque la asocian al movimiento maoísta de Sendero Luminoso, cuando no es así. El autor nunca la escribió, nunca la editó, nunca la grabó con esta intención, pero resulta que factores externos sociales de pronto la vincularon. Y yo me he encontrado, estando tocando en fiestas de peruanos y demás, estar tranquilos, cantar esto, y gente que inmediatamente, la cruz, se vaya al diablo, ¿no? Y es así, todo por una cuestión política. Y la canción no tiene la culpa, la canción es una despedida al pueblo de Ayacucho. Ahora, el contexto es diferente. Hay otra que está incluida en el libro, que es La Flor de la Retama. Para mí es un poema precioso, y esta nace a raíz de la masacre de la plazoleta de Huanta en Perú, y todo por una decisión política. De pronto se decide en los años 60 eliminar los beneficios escolares. Quien repita curso ya no va a tener la educación gratuita, sino que tendrá que pagarla a partir de eso. ¿Y quiénes son los mayores perjudicados? Pues los indígenas, sobre todo los indígenas quechos de esta zona. Y a partir de aquí, pues se da la revolución, bueno, la manifestación de Huanta, y entran la policía militar peruana y masacra a la gente, estudiantes en esa plaza. Y a partir de aquí nace La Flor de la Retama, que lo que hace es explicar y decir qué fue lo que pasó. El autor, de apellido Dolorier, era maestro de escuela, ni siquiera era músico. Él escribió un poema diciendo lo que le estaba doliendo. Resulta que ahora esta canción es un símbolo de reivindicación social tremendo. Y así va pasando. Pasamos, por ejemplo, en Europa de nuevo con la figura de Beethoven y de Stravinsky, ángel o demonio, a cual más de los dos. La novena sinfonía hoy en día es el himno de la Unión Europea, bueno, sobre la partecita de la canción de la alegría. La historia del soldado de Stravinsky es una épica preciosa. Beethoven fue un revolucionario en sus tiempos, pero nadie lo entendía. Escribió esta obra y los nazis, siglo y medio después, la adoptan, y es Eine Freunde, no sé, yo soy, esto me representa a mí, Alario. Sí. Hoy en día es el himno de la Unión Europea, o sea, lo contrario. A Stravinsky lo del Snaron, o sea, lo detestaron en Rusia, admirado en Estados Unidos. De un pronto a otro se declara fanático de Mussolini, del fascismo, pero compone letras totalmente alusivas al pueblo llano y al proletariado. Y hay una contradicción, ¿no? Resulta que es más admirado fuera de su tierra que dentro de su tierra. Resulta que tiene una admiración por lo que es el fascismo, pero sus grandes amigos son Picasso, Cocteau y compañía.
O sea, ¿en qué quedamos? Al final, Ekaterina Pusteva, la que era ministra de Cultura y Educación en Rusia en esos años, en los 60, lanzó un edicto diciendo, no, no, es un grande de Rusia, cuando ve que Stravinsky ha ido mucho más allá de lo que ellos mismos intentaron reprimir. Son movimientos entre la política y la cultura y la música, hechos políticos y hechos musicales que se manipulan. Y el último ejemplo, porque después al final del libro sí que hablo de mercadotecnia, pero esto no es como un adendum. Pero el último ejemplo lo encontramos en la figura de Víctor Jara, por un lado, y de Silvio Rodríguez por el otro. Víctor Jara murió a manos del régimen de Pinochet, nada más esto, 43 balazos en el cuerpo, en el estadio de Santiago, exacto, por ser músico y manifestar canción social. Obviamente por su afiliación política a Allende, pero el régimen, después de la muerte de Víctor Jara, se dedicó a perseguir toda manifestación musical y artística que fuese encaminada en este sentido, con esta visión. O sea, literalmente se dedicaron a exterminar músicos, a exterminar artistas y a todo aquel que no profesase su idea de lo que era el gobierno. Por otro lado, en Cuba, la revolución viene y empieza a apoyar a Noel Nicola, a Pablo Milanés, y aquí podemos empezar a hablar de muchos cantautores que encuentran más bien en el régimen lo contrario, un apoyo incondicional. Cuba es el ejemplo en este sentido de cómo un régimen se beneficia de la música y de cómo puede hacerse grande, por decirlo de alguna manera, si hay amigos cubanos, lo siento, yo sé que los hay opositores y no, y los que apoyan y que les gusta Silvio, no, esto es un análisis, aquí en este libro no hay izquierdas, no hay derechas, no hay, o sea, intento ser totalmente neutral, analizo las figuras y de cómo los dos factores, el cultural y el político, se mueven. Al final, ya del libro, y ya con esto cierro, hago un análisis de cómo el mercado afecta hoy en día a la música. Sobre todo a la música que no se puede denominar comercial, aquello que no vende. Y donde hay algo que posiblemente vende y transmite un mensaje, se intenta entonces darle un cariz de étnico, un sentido de cultural, de exótico, todo con tal de no hablar o manifestar abiertamente de que aquello también tiene una influencia y que puede ser político. Y el ejemplo que pongo es el de Cesárea Évora. A Cesárea Évora se la llegó a llamar la diva de los pies descalzos. Es una mujer que a sus 60 y pico de años llenaba estadios, llenaba anfiteatros, con una canción social y reivindicativa de Cabo Verde muy hermosa. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos llegó como algo étnico, algo bonito de África y demás, y el trasfondo que hay detrás, por ejemplo, del Sudave, de la inmigración forzada, una vez las colonias quedaron separadas de la metrópoli que era Portugal, bueno, Lisboa, empezaron a empobrecerse a ello. Entonces toda la gente tuvo que empezar a migrar y demás. O sea, detrás de Sudave, de esa canción hermosa, hay todo un mensaje de dolor que está influenciado por un hecho social y un hecho político. En fin, el trabajo, como les digo, no es un trabajo hecho a la ligera. No, se ve mucho trabajo por detrás. Y aquí me he saltado muchas cuestiones que me gustaría desarrollar, pero obviamente en una presentación dicen que el mínimo asequible son 20-25 minutitos y yo creo que ya estamos ahí sobre ese tiempo, pero en todo caso gracias al Colegio Politólogos por la invitación, por permitirme desarrollarlo y presentarlo aquí. Y bueno, ahora los anuncios comerciales. Está disponible de momento en Amazon. Es una editorial propia que creamos mi compañera y yo para el efecto y demás. La versión física llega a casa. Y bueno, si todo va bien, la idea es
hacer un pequeño tiraje y ya dejarlo ir en alguna librería, pero bueno, esto ya es más tiempo futuro, pero está en versión, pues esto, versión papel. Y también he visto que estaba en ebook. Y en ebook, versión Kindle, y bueno, que lo tienen allí a disposición. Es un trabajo muy bien hecho. La portada es obra de un amigo costarricense, se llama Andrés Bustamante, basado en unos recuerdos que teníamos, pero bueno, pues el campesino con el machete y con la guitarra, que simboliza mucho. Sí, simboliza la unión. La unión, y simboliza mucho de lo que es el canto social, el canto político, no solo en América Latina, sino aquí. Sí, entonces, aquí teníamos a la Bordeta, por ejemplo, era un ejemplo de esta imagen. Sí. Y bueno, en fin, que lo pueden conseguir por Amazon, y ahora pues pasaremos a desarrollar musicalmente 3 canciones con expresión política que mucha gente tal vez las conoce, pero ignora el contexto. Entonces, con el permiso de ustedes y demás, claro, yo me preparo un momento y bueno, esto es todo. Muchas gracias a quienes están allí. Quien quiera ver las cancioncitas, pues estamos más que bienvenido. Vale, y gracias. Para esto sí que sí, sacaré la mascarilla. La primera canción que quiero interpretar es de un autor argentino, cantautor argentino, se llama Víctor Heredia. Es una canción muy conocida en América Latina, y aquí pues me he encontrado con gente que la conoce. El tema se llama Razón de Vivir. Hay gente que piensa que es una canción meramente romántica, pero no lo es. Esta canción Víctor Heredia la dedicó a su hermana. Es una de las versiones, y la que yo entendía que es la correcta, desaparecida durante la dictadura militar en Argentina. Por tanto, de contexto romántico puede tener, pero no es el que mucha gente se piensa. Van a perdonar, pero con el cambio de temperatura Huguito, si está viendo esto, yo afino en re. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que late su parche sobre tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar,
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancias, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida da sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Pueden aplaudir los que están aquí, gracias. Para no sentirme tan solo. Como comentaba, esta canción nació nació motivado por un hecho político y obviamente un hecho sentimental como puede ser la desaparición de un ser querido, pero claro, para que ponernos en contexto, estamos hablando de una dictadura militar. Yo soy de la opinión que si Violeta Parra hubiese estado viva cuando cayó Allende, posiblemente le hubiese ido peor incluso que a Víctor Jara y a muchos, por el hecho de ser mujer. No voy a cantar nada de ella ahora, sino que podría, pero antes hablábamos de Víctor Jara precisamente. Víctor Jara, su error, por decirlo de alguna manera, fue difundir un mensaje social. No hizo más nada, más allá de este hecho. Ahora no lo encuentro. Aquí estás. Y mira la montaña, de donde vienen el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que has sembrado el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Danos tu reino de justicia e igualdad.
como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Tráenos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el último tema es un tema boliviano, que lo medité mucho. En realidad medité mucho todas las canciones que iba a tocar aquí. No puedo tocar la novena sinfonía porque no soy guitarrista clásico. La tengo aquí al final. Es un tema que habla precisamente de un hecho social que viene provocado por una situación política. El tema fue compuesto por Jaime Medinaceli en 1982. Lo dio a conocer un grupo de música andina llamado Savia Andina, precisamente. Y paradójicamente podríamos decir es algo del pasado, pero no, sigue totalmente vigente, porque la situación de los mineros en Bolivia no ha cambiado, ni en Chile. Ahí vamos. Días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se ciernen en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como un buen minero. Minero canillacta y manta, minero gira causa cuní, maviva castituta guanchu, soca y tuyactas a pescairi, minero manta yuya cuquí, minero quina causa cusa, igual cachari causa cari, guacaricus paricus pani. Días de socavón, noches de tragedia,
Esperanza y desilusión se ciernen en mi alma. Minero Cadillaca y Manta, minero gira causa Juní, Amaiba Picacu Guanchus, Soja y Tuyaitas a Pescarí, minero Manta Yuya Cují, minero gira causa Cusá, Iguan Cachari causa Pari, Huacaricus Paricus Parí. Muchas gracias. Y bueno, con esto cerramos, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que vinieron y gracias a los que están conectados y aguantaron hasta ahora. Esta canción está cantada en Aymara, por si acaso, la parte que no se entiende. Y lo que dice en síntesis es: soy minero de mi pueblo, como un minero vivo yo, no tengo nada en absoluto, solo el corazón que dejaré. Del minero te acordarás, como un minero viviré. Te diré si sigo vivo que llorando me he ido. Y bueno, eso es lo que... Pues muchas gracias entonces.